Bueno, voy a recibir a nuestra invitada del día de hoy. Esta nota que es muy especial porque quiero adelantarles que Cintia Verónica Mándola va a estar aquí en Sunchales la próxima semana presentando su libro. El título del libro es León, la historia de un guerrero, y tiene que ver con la historia de su hijo, nada más y nada menos. Le doy la bienvenida a Cintia, que ahora le vamos a preguntar de qué se trata y vamos a invitar a todos ustedes para que puedan asistir, porque creo que más allá de la presentación del libro, todo esto tiene que ver con una lección de vida, sin lugar a dudas. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por atendernos. Antes que nada te pido, describinos a León, así después nos metemos en tema. Bueno, León partió de este plano el 6 de marzo del año pasado. Él era un ser hermoso que quien lo conoció dejó huellas en todo el mundo. Bueno, era un niño de ojos celestes que te impactaba con su mirada, pícaro, y que llegó al corazón de todos, básicamente eso. Hizo mucho por donde pasó. Cintia, tenía 5 años. Sí, León nació en mayo del 2017. Uh-huh. A sus 7 meses le diagnostican parálisis cerebral. Tuvimos 5 hermosos años y el año pasado, el 6 de marzo, él se va de este plano por causas ajenas a la parálisis cerebral. Siempre lo aclaro porque los papás de niños con algún diagnóstico siempre tenemos ese temor. Entonces por ahí siempre lo aclaro para llevar tranquilidad, que no tuvo nada que ver. Como así también en su momento, como yo tengo trombofilia, siempre aclaraba que su diagnóstico de parálisis cerebral tampoco tuvo que ver con mi diagnóstico de trombofilia, porque las mamás cuando estamos embarazadas es el miedo que tenemos de que pase algo. Entonces, bueno, siempre por ahí aclaro para llevar calma. Y Cintia, hablaste del diagnóstico y me pregunto cómo es ese momento, ¿no? Porque sin lugar a dudas uno empieza a transitar y creo que habrás transitado esos 4 años y 3 meses, no sé, hasta que te dieron el diagnóstico de una manera y después se aprende a vivir de otra, ¿no? Sí, la realidad es que la llegada, los primeros 7 meses era como un poco caos. Mamá primeriza, había cosas que yo no entendía, cosas que no me cerraban de mi niño. Y cuando tuve el diagnóstico fue, por un lado, calma, porque es decir, por acá vamos, hay un nombre, un diagnóstico, un camino. Y por otro lado, impacta mucho en toda la familia, porque es una bomba que estalla en el comedor y que te empuja a reestructurar todo, tu rutina, tu estructura, la maternidad que uno tenía pensada. Muchas veces la estructura familiar también se modifica porque cada uno hace lo que puede con la llegada de ese diagnóstico. Entonces, sí, sin dudas no es fácil, sí es importante, y es lo que por ahí busco con el libro, saber que hay que hacer un duelo cuando llega un diagnóstico, porque hay un niño que no será, que es el que imaginamos, una maternidad que no podrá ser de ese modo, pero que va a ser de un modo distinto. Y aceptarlo es el primer paso. Y después siempre hay pequeños duelos de esas cosas que no van a ser, y no significa que es un volver a empezar. Es siempre aceptar algo distinto. Claro. Es un constante duelar. Duelar y disfrutar. Sí, claro, porque además eso debe ser difícil, porque vos decís, bueno, tengo que sacarme esto de la cabeza mientras tanto para poder disfrutar, y yo supongo que lo habrás disfrutado muchísimo estos años, ¿no? Sí, me di cuenta a tiempo que había que duelar y disfrutar, entonces bueno, me tomaba mis momentos, porque hay que hacerlo a la par de la crianza, no es que tenemos de ese stop que podemos decir, bueno, me tomo este tiempo y después sigo, no. Pero afortunadamente me di cuenta a tiempo de todos los sí que tenía León, que es en donde yo me tenía que enfocar para potenciarlo, para darle la mejor calidad de vida y que sea feliz, que es en definitiva lo que fue. Claro. Él fue muy feliz. Qué lindo. Y nos hizo feliz a todos. Ese es el mejor recuerdo, sin lugar a dudas, poder convivir con eso. ¿Y cómo te decidís a escribir el libro? ¿Fue después de su partida? ¿Ya lo tenías pensado antes? ¿Era una manera de hacer catarsis o surgió así? Desde siempre escribo, desde que soy chica. Cuando llega su diagnóstico fue mi manera de hacer catarsis, y lo hacía mucho en redes porque sentía la necesidad de concientizar, porque creo que de lo que no se habla no existe. Entonces sentía la necesidad de que sepan lo que pasa puertas adentro.
que el que no le toca estar atravesado por un diagnóstico, que sepa lo que pasa para hacerlo un poco más fácil al que sí le toca. Entonces lo hice mucho en redes y en una página que se llama Somos Nuestro Pie Izquierdo, que visibilizan esta patología. Yo no me daba cuenta lo que generaba en el otro, porque lo hacía como catarsis, y cuando León se va de este plano, fueron muchísimos los mensajes que me llegaron de papás que me decían cuánto yo los había acompañado, Mirá. que yo no me di cuenta. Entonces, en un momento el año pasado de catarsis, necesité ordenar un poco mi historia, nuestra historia, sin saber que iba a terminar en un libro. En un primer momento fue un poco, sí, para ordenar todo lo que me estaba pasando en ese momento, que era la partida de León, y me parecía un poco pretencioso publicarlo como un libro, pero bueno, después me animé un poco por esto, por el empuje del resto y de todo lo que me decían que León había hecho. Cuán terapéutica es la escritura, ¿no? Muchas veces. Y después está esta otra parte, esta otra pata, que son las redes, que uno no tiene conciencia de lo que genera, ¿no? Esta es la parte buena, que muchas veces ayudas a tanta gente sin saberlo, porque finalmente en esta terapia de escribir, haces tu catarsis y fíjate el efecto que tienen otros, ¿no? Durante el proceso de escritura del libro, ¿te surgieron dudas? ¿Supiste siempre cómo apuntarlo? ¿Cuál es el mensaje final, digamos? Un poco fue poder seguir haciendo esto que yo hacía con los escritos en redes, porque hoy, a ver, yo siempre escribí desde lo que me pasaba, hoy no transito esa maternidad, lamentablemente, es otra instancia en la que estoy, entonces un poco poder seguir acompañando y hacer ver que a todos nos pasa lo mismo, que todos los papás o todas las familias que atravesamos por un diagnóstico, todos pasamos por más o menos las mismas emociones, cada uno con las herramientas que tiene, pero eso hace que no nos sintamos, que nos sintamos menos solos. Eso es lo que me pasó con las familias cuando yo por ahí publicaba, esto de que al otro le pasa lo mismo. Yo también este año empecé a hacer talleres para padres de niños con discapacidad y es el lugar de encuentro donde ellos pueden expresar lo que les pasa sin prejuicios, porque todos nos entendemos, hablamos el mismo idioma. Es un poco también lo que busco con el libro. Y para el que no lo atravesó, esto, que sepan lo que nos pasa, porque muchas veces desde el desconocimiento se dicen frases o comentarios poco afortunados, que algunos los pueden llevar a quedarse en sus casas, porque uno no tiene ganas de llamar la atención, preferimos pasar desapercibidos. Entonces por ahí contar un poco situaciones, anécdotas que me tocaron vivir, no desde un lugar de superioridad ni de víctima, sino de a mí me pasó lo mismo, a muchos nos pasa lo mismo. Que bueno, que el que no le toca transitarlo, ninguno está ajeno, sepa lo que pasa puertas para adentro. Bien. Para de ese modo, si es posible lograr una convivencia más empática, porque no me gusta hablar de inclusión, bueno, aportar un granito de arena y en algún punto hacerlo trascender a León, que no quede encapsulado en estos 5 años, sino que trascienda, que vaya más allá de esos 5 años. Te has vinculado mucho con el tema de la discapacidad, ¿no? Sí, a partir de este año con encuentros para padres y después siempre en todo lo que surja he hecho micros acá para el cable de mi localidad en el 2021. ¿En San Vicente? Y ahora un poco, sí, en San Vicente. Había hecho micros y para hablar un poco de discapacidad y poner en agenda, pero más que nada en lo social. Me interesa mucho más eso, hablar de lo que no se habla. Y este año, acompañando a padres a través de encuentros virtuales, en donde, bueno, tocamos distintos temas de la maternidad, paternidad, buscando esto, que se sientan comprendidos, que tengan un lugar en donde contar lo que les pasa sin prejuicios. Bien, y qué importante, como vos decías, poder disfrutar ese camino, ¿no? Mientras tanto, digo, el papá de un chiquito, la mamá de un chiquito con discapacidad, que pueda no quedarse con el trauma de un diagnóstico, sino poder disfrutar mientras tanto, porque... Y saber que es normal que duela. Claro. No nos hace no quererlos o quererlos menos. No. Duele porque es algo que no esperábamos. No, e inclusive aprender, después que se van de este plano, como vos decís, que el vínculo no se corta, cambia, ¿no? Muchas veces es la relación es de otra manera, pero continúa, y eso es lo importante, aprender a hacerlo. Sin dudas que continúa. Cintia, te quiero agradecer enormemente por este tiempo, vamos a estar aquí esperándote, reitero, entonces el sábado 18 de noviembre a la hora 18 en Amigos del Arte, Cintia va a estar presentando su libro
que por cierto tiene una tapa bellísima, me conmueve tanto esta tapa, esta foto en la tapa, y el libro se llama León, la historia de un guerrero, mi maestro y el de muchos. ¡Wow! Fuertísimo, ¿no? Todo lo que ese mensaje es, ya está, con ese título está todo dicho. Gracias y te esperamos. Gracias a ustedes por el tiempo. Muchísimas gracias. Seguimos nosotros en Noticiero Central con más información.